tenemos un gran invitado en este estudio. Está con nosotros Miguel Hospitao. Él es español que nos viene a presentar un libro. Él es además representante de futbolistas. Bueno, ya nos platicará de este libro, Entrando al Olimpo del Fútbol, ese gran título. Bienvenido Miguel a Deportes en Claro Matutino. Buenos días y muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, Miguel, bienvenido. Entrada al Olimpo, disculpa que te corrija mi George, pero luego si nuestros amigos lo quieren comprar. ¿Qué dije? Entrando. ¿Y cómo es? Entrada. ¿Y qué dijiste? Miguel Hospitao, bienvenido a Deportes en Claro Matutino. Este libro nada más hay que, digamos, aclarar que no es un libro que tú escribes, sino es un libro que tú protagonizas, además. Oye, así es. Cuéntanos. Es un libro que, bueno, pues que nace en 1998, que es el año donde yo llego aquí a México. Y después de los diversos acontecimientos que han acontecido en el fútbol mexicano, en la vida social mexicana, desde el 98 hasta hoy, pues lógicamente cobra muchísima importancia, mucha relevancia por el contenido. Lógicamente, cuando yo llegué a México, era un chavo de 25 años, no había trascendido, lógicamente, estaba empezando, pero se estaba escribiendo este libro sin que nadie lo supiera, nadie se lo podría imaginar, ¿no? Entonces hay muchos datos que hoy, repito, cobran muchísima relevancia por lo que es en México en sí y por lo que es el fútbol, ¿no? La trascendencia del fútbol mexicano, que en esa época prácticamente pues, no se conocía y que hoy, bueno, pues tengo la gran fortuna, casi sin saberlo en esa época, de que este libro hoy es un tesoro, digamos. Y cuando llegaste a México, pues era la gran época, ¿no?, de Hugo Sánchez. Sí, era la época de Hugo Sánchez, pero en Europa no se conocía el fútbol mexicano, ¿no? De hecho, bueno, pues todos los grandes clubes que hay, la mayoría, clubes importantes, como no voy a citar, pero todos los conocéis, pero el fútbol mexicano no se miraba, no se conocía absolutamente nada. Entonces, bueno, pues cuando yo recalo aquí, a la Ciudad de México, pues lo que sí descubre es que hay un nicho de mercado muy interesante, muy importante, que había que trabajarlo, había que mimarlo, ¿vale? Y sobre todo había que organizarse, crear una maquinaria para exportar el producto mexicano, y eso es lo que yo me dediqué en solitario, en un principio. Miguel, ¿cómo te surge la idea, en principio, de venir a México? ¿Quién te platica de nuestro país o cómo te enteras o cómo nace esta curiosidad por llegar a este territorio que, pues, más tarde, 2 décadas después, ahora nos dices, pues ya eres más mexicano que los chilaquiles? Pues sí, porque ya son 20 años y, bueno, y aparte de eso, México es mi segunda casa y mi segundo país, ¿no? Hay un documental que recién se terminó en Estados Unidos, en una gran productora allí de Los Ángeles, y ahí es donde me explayo durante casi 53 minutos para poder contar ese libro. Aquí no tenemos tiempo, ¿no? Sí. La idea es un chavo joven que, bueno, pues que de alguna forma sufre bullying en un pueblo pequeño y que un día, bueno, pues quiere viajar, quiere emigrar y lo hace en México. Todos me preguntan, ¿México por qué? Primero porque si hubiera sabido chino me voy a China, o sea, Claro. Estaba en una situación, estaba pasando sentido. mal, mucho sentido, estaba pasando mal y quería irme, ¿no? México, bueno, pues por todo lo que uno escucha de chavo, ¿no? Es un país de oportunidad, había muchísima gente española de hace muchísimas décadas. Bueno, pues agarro la maleta, llego aquí, a esta macro ciudad, y lógicamente ni yo, pues o sea, nadie se podría imaginar pues todo lo que fue ocurriendo, ¿no? Llego aquí solo, con la maleta llena de sueños, con muchas visiones, con muchos proyectos, con muchos sueños, pero los primeros 5 meses no fueron fáciles, que fueron enero del 98 a mayo del 98. Yo empiezo a trascender con la operación Benito Floro, director técnico del Madrid. Yo, pues estando en España, lo llamaba, lo decía que aquí había un nicho de mercado importante, y ahí, utilizando una expresión mexicana, lo jalo, le convenzo. Y todo pues, a base de trabajo, de contactos, bueno, pues de meterme, ¿no?, digamos, en el fútbol mexicano. Es cuando arranco de alguna forma y empiezo ya pues a trascender. Año 99, Benito Floro a los Rayados de Monterrey. Sí. También trabajó aquí. Oye, por cierto, y esto que estás mencionando, lo poco que has mencionado, es un libro que no solamente le debe interesar a la gente que le gusta el fútbol, sino en general, ¿no? Es como de cultura general, además. Cultura general y sobre todo es de inspiración, es un sueño. Sí. Exacto, porque no es un manual para convertirte en representante de futbolistas. Es la historia contada a través de este autor, José Luis Sánchez Andrade, que es quien escribe el libro, pero pues es más como tipo una novela, ¿no? Es una novela porque cuando empezamos a recorrer el libro, lo que es en mi día a día, en el fútbol mexicano, en la sociedad mexicana, yo iba consiguiendo cosas que eran extraordinarias por su modus operandi, por las herramientas que utilizaba. No tenía plata,
no tenía contactos, no tenía un apellido de fútbol. Entonces yo, pues hilando una circunstancia, un momento, una persona en contacto, ya me daba cuenta de que algo, ¿vale? Algo se estaba formando muy bonito a favor mío, pero que era algo extraordinario. Y ya, pues en ese momento, ya todo lo que iba haciendo, cualquier entrevista que me iban haciendo, de radio, de televisión, bueno, de televisión en ese momento no, pero de radio y de periódico, pues lógicamente yo lo iba documentando. Entonces, bueno, pues es una historia muy personal, basada en hechos reales. El fútbol, digamos, es el paradigma del libro, ¿vale? Es la etiqueta, pero como tú dices, hay mucho más de personal, de superación, de lograr un sueño, de justicia divina si quieres. Salgo mal, injustamente de mi zona de confort, digamos, muy chavo, y bueno, pues llego hasta la ciudad, a un mundo del fútbol que estaba muy cerrado, que es un mundo muy complicado, ¿vale? Y bueno, pues van viendo todo el mundo cómo ese chavo va creciendo, a nivel fama también, y hasta hoy, que es un apellido afortunadamente ya bastante reconocido a nivel internacional. Y en el tema de representación de futbolistas es un nicho que ha crecido demasiado. Yo creo que en todo el mundo, pero particularmente también en México, mucha gente pensaría que no, pero así es. Es un mundo aparte, ¿vale? Es un mundo igual que el espectáculo, la televisión, ¿no? Es un mundo apasionante. Y cuando ya lo conoces, pues lógicamente es imposible regresar. Es así. Lo mío, digamos, es un cuento, es el Quijote en el fútbol, ¿no? O sea, te enfrentas a gente con muchísimo poder, a gente con muchísimo dinero, a futbolistas reconocidos, que tú tienes que presentar tu carta de presentación, lógicamente, ¿entiendes? Entonces, pues de alguna forma, cuando ya vas conociendo y te vas introduciendo y ya vas haciéndote un apellido, bueno, pues ya vas asentándote, digamos, y lógicamente, bueno, pues te pones feliz. Tienes una celebración mayúscula, pues porque yo era un chavo que prácticamente vendía seguros hace 20 años, y estás ya pues con la gente del fútbol, con la fama, con el dinero, con todo lo que significa todo esto, que es un mundo importantísimo, increíble y inmenso. Un gran negocio también. Miguel, yo quiero aprovechar la oportunidad de tenerte aquí con nosotros para preguntarte tu opinión sobre un caso en particular. Por ejemplo, el portero mexicano de la selección mexicana de fútbol, Guillermo Ochoa, o Memo Ochoa, como le decimos coloquialmente, es uno de los futbolistas que pues ha destacado mucho, por ejemplo, en Copas del Mundo, ¿no? En Brasil 2014, ahora también en Rusia, y mucho se dice también que es por culpa de que no tiene un buen representante, que no ha conseguido llegar a un club más importante de aquellos en los que ha militado, cuando podríamos pensar que sí se merece estar en un club de mucha más envergadura. ¿Tú qué opinas con respecto a la injerencia que tiene el representante en la carrera de un futbolista? La injerencia es sumamente importante, porque al final lo que tu representante es lo que tú vas a hacer. Ahora sí, hay una salvedad muy importante que siempre digo con respecto a México. El producto mexicano, a nivel calidad deportiva, ha subido muchísimo, pero lo que es, digamos, lo que al final, el costo real por lo que pagan por él, ahí no se ajusta a la realidad. Es un poco lo que le pasa al futbolista mexicano. La etiqueta argentina, la etiqueta brasileña, en otros deportes también, pues es un producto que se vende mucho mejor. Realmente te pagan lo que vale. Y bueno, pues México se acostumbró, digamos, no a regalar el precio, pero casi, ¿entiendes? Entonces, si tú me preguntas cuánto cuesta Memo Ochoa, cuesta igual que cualquier portero importante, digo sí, pero la etiqueta es distinta. Entonces, el directivo europeo pues lo aprovecha, lógicamente, se está llevando un producto de primera calidad, pues barato. Con lo cual la injerencia del representante, en este caso en particular, no es muy relevante. Es que justamente todo comenzó con eso, ¿eh? Muchos futbolistas mexicanos de calidad, con tal de irse a Europa, pues sacrificaron mucho sueldo. En muchas ocasiones, muchos casos, se fueron a Europa ganando mucho menos de lo que ganaban aquí en México. Y eso también pues podía ser parte de un representante, que también los hay de todo, ¿eh? Te graban un videíto haciendo cosas que nunca haces, y vienen al fútbol mexicano y le llenan los ojos a los directivos, pero también hay falsos representantes. No, bueno, imagínate, o sea, cada rato estás sentado en mesa y sinceramente hasta que no descubres el mundo del fútbol no te la crees, ¿entiendes? Eso va por ahí. Pero es cierto, el fútbol mexicano hoy puede competir a nivel deportivo con cualquiera, pero la etiqueta todavía está por debajo. Y eso, pues lógicamente se requiere tiempo. En el libro contamos cómo Cuauhtémoc Blanco llega al fútbol español. A Valladolid, que es donde, bueno, pues prácticamente ahí donde yo sí tuve bastante injerencia. Contamos cómo de Nigris
que ya no está con nosotros, desgraciadamente, también cómo llega al Villarreal, porque Benito Foro, que ahí es donde ahí lo representaba yo, tuvimos la fortuna de canalizarlo para llevarlo ahí, pero a un precio que no se ajustaba a lo que realmente era su calidad. Bueno, pues aquí está el libro Miguel Lospitao, Entrada al Olimpo del Fútbol. Si ustedes pues quieren conocer esta historia, ya lo saben, tienen que buscar este libro, Entrada al Olimpo del Fútbol, en donde ya nos platicaba a grandes rasgos Miguel lo que van a poder encontrar. Una historia de éxito, la podemos catalogar como tal, de mucho trabajo para lograrlo y pues que seguramente servirá de inspiración para todos aquellos que alguna vez han considerado entrarle a este mundo del fútbol, ¿no? Pues sí, quiero agradecer sobre todo la atención, no vosotros, en general, que ha tenido en México conmigo, porque cuando eres pequeño y eres joven en España, se escuchan cosas de todo tipo, pero también se escucha que es un país hospitalario. Sí. Y yo, bueno, pues me he elegido un poco en ese embajador que por momentos México necesita para presumir de vosotros, porque hay mucho producto nacional, hay que exportarlo, hay que saber exportarlo, ¿entiendes? Entonces, pues yo en ese sentido estoy orgulloso de llegar a una ciudad donde se me criticó por parte de España, lógicamente, no es una crítica a mi país porque lo amo, pero también es un poco el decir, mira, en este libro, hoy, todo lo que defendía de México se ha cumplido y es mi orgullo. Y ya para terminar, también quiero que la gente sepa que el libro está desarrollado en un documental que se puede ver en YouTube. Pues, que pongan Desafío de Miguel Lospitao y ahí está en el YouTube para que lo puedan ver y puedan disfrutar pues, de una historia que está basada en hechos reales. Muy bien, Miguel Lospitao, gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario. Y nosotros hacemos una muy breve pausa, son las 9:14, ya regresamos, no se despeguen.